La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Mis hermanos, mis amigos, una vez más, Dios los bendiga grandemente. Como siempre les he dicho, muy agradecido porque tenga de parte de Dios esta tan bonita oportunidad para llegar hasta ustedes con esta temática que nos ayuda y nos orienta, muy especialmente en estos días en que hemos estado observando y analizando acontecimientos que son supremamente importantes de ver y también de a través de las Sagradas Escrituras encontrar ese significado y esa orientación que necesitamos. Así que bienvenidos todos ustedes, los que están allá en sus hogares y los que se van a seguir añadiendo, porque hoy voy a continuar con ese tema que ya he entregado sobre la palabra de Apocalipsis, las cosas que deben suceder pronto. Oremos, escuchamos un tema musical y enseguida entramos en la palabra. Bendito Padre, otra vez te doy gracias por regalarme la oportunidad tan especial de llegar a mis hermanos. Bendice cada familia, cada hogar y cada uno de los que están atentos a esta palabra. Llévala como siempre lo haces con el poder de tu divino Espíritu para edificar, fortalecer y consolar la vida de todos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, escuchemos tema musical y enseguida entramos en la palabra. Pronto vendrá.
Otra vez saludo a los que se están conectando. Gracias. Sigamos aquí, permanezca, que hoy quiero seguir con esta temática que ya hemos iniciado, que tiene que ver con las palabras de Jesús sobre el acontecer que él anunció, que los profetas hebreos también lo mostraron, y sobre todo el culminar de la profecía bíblica en el libro de Apocalipsis. Jesús habló en Mateo 24 de una serie de acontecimientos que habrían de venir sobre la faz de la tierra, y quiero leer Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, el Señor Jesús nuevamente refuerza este llamado y este mandato a la gran comisión. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios, en su esencia divina de tanto amor por la humanidad, por todos los hombres y por todas las naciones de la tierra, puso su plan de salvación y de rescate en favor del hombre desde el mismo instante en que el ser humano determinó dar la vuelta, la espalda, y cerrar sus oídos al llamado de Dios y a la orientación de Dios. ¿Y cómo fue que vino ese plan redentor de Dios? A través de Jesucristo. Y Jesús mismo dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Al que oye mis palabras y no las hace, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Una de las profecías anunciadas de Jesús, proclamadas por Cristo como señales del tiempo final, sería que el mensaje del Evangelio se predicaría sobre la faz de la tierra. En la ocasión pasada compartí la introducción de las palabras del capítulo 7 del libro del libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan ve la historia de la iglesia por anticipado. Hoy quiero hacer de alguna manera un resumen histórico en la forma que me sea posible, para que tengamos un poquito más de luz sobre cómo ha sido el acontecer de las cosas que son en el tiempo que usted y yo vivimos y que nosotros estamos. Las cosas que son. Ya hemos visto que Jesús comisionó a sus discípulos, o sea, a su iglesia, para que llevara el mensaje del Evangelio al mundo entero. El mensaje era que hay salvación por medio de Cristo, que el ser humano debe arrepentirse y que Dios perdona sus pecados. La gran comisión. Vosotros daréis testimonio también, dijo Jesús a sus discípulos, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esa palabra fue transmitida a la iglesia hasta hoy. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y les dijo: así está escrito, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La iglesia recibió el poder del Espíritu Santo, y desde entonces el Espíritu Santo ha dado esa investidura para que la iglesia, a través de las edades y los tiempos, desde el año 30 hasta hoy, esté anunciando la verdad salvadora de Dios para el hombre a través de Jesucristo. El alcance de la iglesia en su labor sería mundial, y ya lo sabemos. Desde el año 30, los días de los apóstoles, hasta nuestro día, la iglesia está tratando de cumplir esa gran misión, con todos los altibajos y dificultades que ha tenido, toda la oposición y también los desvíos que ha habido en el seno del cristianismo por estas edades, por estos cerca de 2000 años. Aquella manada pequeña no ha dejado. Jesús siempre ha contado con una manada pequeña, no la opulenta y poderosísima
institución que se ha llamado cristiana y que se materializó desde muchos tiempos atrás, son con las que él cuenta. Él cuenta con una manada pequeña que ha tomado en serio el llamado de Dios a vivir para él, a ser testigos suyos y a honrarle con una vida de santidad, de obediencia y de respeto. Ya sabemos que inicia este mensaje salvador desde Jerusalén y comienza aquel glorioso día de Pentecostés, donde 120 creyentes estaban reunidos en el aposento alto. Años después, en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 6, se acusa allí en Tesalónica que los que convulsionan el mundo, los que trastornan el mundo, también habían llegado allí a Europa, a esa parte de Grecia. Pero también en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo escribe a la iglesia y dice que todo el mundo sabe que ellos son participantes de esta gracia de Dios, que por todo el mundo se cuenta y se anuncia esta verdad. Aquella primera iglesia, según el capítulo 2 de los Hechos, verso 42 hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, tenemos una narrativa de aproximadamente 30 años, donde fue expandiéndose el testimonio del cristianismo. El apóstol Pablo, el más, vamos a decir, apasionado misionero, aunque todos los demás, pero que el escrito sagrado solamente se concentra en alguno de ellos, Juan, Pedro y Pablo, pero todos los demás hicieron un gran trabajo. Así que la obra misionera en aquel momento, después de que se establece, se fundamenta la iglesia en Jerusalén, ellos comienzan a expandir. Hubo una situación difícil, la gran persecución que vino, según narra la Biblia, en el capítulo 6 y también 7 y a la vez 8 de aquella presión del judaísmo contra los cristianos, y se esparcieron, pero aquello se convirtió en un canal y en una estrategia de Dios para que la iglesia se multiplicara. Y en ese lapso de tiempo tenemos estos personajes, algunos de estos personajes, hay muchos más que llevan adelante esta visión, este trabajo. Pedro, Juan, Pablo, Bernabé, Felipe, el diácono, Silas, Apolos, Tito, Timoteo, Lucas y todos los demás que aparecen en el listado de las epístolas que escribe Pablo y también los otros apóstoles. Además, podríamos decir que cientos y hasta millones se van uniendo a esta gran causa de la proclamación de la salvación por medio de Cristo. No tenemos más testimonios dentro del libro sagrado, pero sí están escritos en el libro de la vida y sus obras están allí como un recordatorio y como un monumento poderoso para toda la eternidad de aquellos que tomaron en serio la responsabilidad de la fe cristiana para llevarla al mundo. Hay algunos testimonios que los cuenta la palabra y también la tradición, algunos escritos antiguos que conservan estas verdades y estos testimonios de los primeros creyentes. Porque estos primeros creyentes, en dirección de los apóstoles hasta el año 100, llevaron el evangelio por toda Asia, por África y por Europa. Llegaron, algunos calculan, hasta Bretaña, hasta las islas que hoy son del Reino Unido, y lograron llegar muy abajo de Egipto, en África, llevando el testimonio a toda esa región del mundo. Se nos cuenta que Pedro, y sabemos que Pedro y Juan y Jacobo se extendieron más allá de Jerusalén, siguiendo las huellas de los viajes misioneros de Pablo. Jacobo murió allí en Jerusalén, el apóstol, asesinado por Herodes. Bartolomé, llamado Natanael, predicó el evangelio en la India y en Armenia, el país del Cáucaso, y murió martirizado. Tomás predicó en Persia, el moderno Irán, y en la India murió apuñalado. Andrés predicó en Persia, también en Irán, allí murió crucificado. Judas el Galileo, o sea, el escritor de la epístola, de la carta, hermano del Señor Jesús, predicó en Persia también, el país de Irán, y allí murió atravesado por las flechas. Cuando yo estaba estudiando y meditando todo esto, digo, bueno, qué tremenda oportunidad le dio Dios al país donde fue reina Esther y donde estuvo Mardoqueo, Irán. Y este país hoy es acérrimo enemigo tanto del cristianismo como del pueblo judío. Mateo predicó en Etiopía, allí murió martirizado. Jacobo el menor, o sea el apóstol, en Egipto,
Este era el hijo de Alfeo, murió crucificado. Marcos, discípulo de Pedro, predicó en Alejandría, en Egipto. Allí murió descuartizado. Allí existe una iglesia que hoy se llama la iglesia copta, y esta iglesia reclama ser producto del testimonio apostólico, y es creíble porque desde aquellos tiempos en Egipto esta congregación aún permanece. Lucas, el médico amado, convertido al ministerio del apóstol Pablo, predicó en Grecia y fue ahorcado. Santiago, también llamado Jacobo, el hermano del Señor, pastor de la iglesia en Jerusalén y escritor de la epístola, fue arrojado del templo y luego fue martirizado, golpeado a piedras y martirizado hasta que él entregó su propia vida. Y sabemos que Pablo y Pedro murieron por la mano de Nerón. Pablo murió decapitado y Pedro murió crucificado. Cuando lo fueron a crucificar, él pidió que lo colocaran con su cabeza hacia abajo, porque dijo: no me siento digno de morir con mi Señor y Maestro. Matías, el apóstol que fue elegido allí en la primera reunión apostólica para reemplazar a Judas, murió apedreado y luego le cortaron su cabeza. Cuando miramos todas estas cosas, hermanos, y nos ubicamos nosotros en ese medio, podemos pensar: ¿y nosotros qué es lo que hemos entregado? ¿Cuál ha sido el precio que hemos pagado? Tenemos que darle gracias al Señor que nos permite vivir en un momento en el que tenemos la oportunidad de llevar este mensaje, y si sabemos conducirnos como Jesús quiso que lo hiciéramos, tendremos, como la iglesia primitiva, la gracia de Dios para con las personas que querrán oír el Evangelio de Cristo. Esto hasta el año 100, donde el Evangelio se esparce hasta donde casi el mundo conocido del Imperio Romano había llegado. Ahora, del año 100 al año 500, vamos a ir rapidito, la iglesia pasó por indecibles persecuciones políticas y religiosas, y sobre todo políticas, y existe aquellos 200 y más años en que la iglesia estuvo escondida bajo las terribles persecuciones romanas de los emperadores romanos, y fueron muchos los que murieron y entregaron sus vidas confiando y creyendo en las palabras del Señor Jesucristo. Fueron hasta el año 313 cuando hemos oído y también he compartido en otro momento, el emperador romano Constantino el emperador romano, se hace cristiano porque él dice que tuvo una visión, una cruz, y que dijo: por esta cruz te vencerás, y logró triunfar y hacerse pues el emperador de todo el imperio. Y la iglesia sale del sufrimiento, de las pruebas, de las cuevas y de todos los lugares de escondite, y ahora comienza en un proceso de crecimiento y de escalar, pero tiene la iglesia la tragedia de irse llenando de la política del Estado y va tomando posiciones de prestigio y de poder político, y la iglesia se corrompe. Él subió del suplicio a la grandeza humana y perdió la gracia, la unción, el poder del Espíritu Santo. La iglesia se transformó en una institución política religiosa, hasta el punto de que trabaja arduamente en la cabeza de sus líderes y de los que hacían parte del clero para ir tomando este dominio en el mundo de aquella época. En esos años del año hasta el año 500, la iglesia está ahí en ese batallar y en esa lucha por ir controlando a medida que van pasando los decenios de tiempo, y se va debilitando la fe, el temor, la santificación y también una vida recta como el Señor la demanda. De este tiempo es que comienza el reinado papal, comienza la historia trágica del papado, la historia del Papa de Roma comienza aquí en esta época. Y al tomar ya ese poder político, el mundo se sometió o fue sometido bajo un ambiente de corrupción y de inmoralidad y de opresión, la explotación del pueblo, y que cuando se piensa que esto hace parte de la historia de la iglesia es realmente vergonzoso. Porque aquí no está la manada pequeña, está la iglesia que desechó al Señor Jesucristo. El pueblo fue subyugado en la ignorancia y fue puesto a la esclavitud de la religiosidad, plagada de dogmas y mandamientos religiosos. En nombre del Señor Jesucristo,
y también de alguna manera utilizando su palabra, pero muy fuera de ella. Las gentes temblaban, estaban aterrorizadas, se sometían con terror y miedo a toda aquella exposición que entregaba el clero de aquel momento. Las gentes tenían miedo de la excomunión, tenían miedo del infierno, tenían miedo de ser lanzados por no querer aceptar toda aquella palabrería, de ser lanzados al tormento eterno, por lo que se llamó la bula papal por León X, quien decretó que para ser salvo todo ser humano debía someterse al pontífice de Roma. Emitía indulgencias a tarifa fija, ordenó la quema de herejes como parte de la revelación y la orden divina para detener aquel pequeño cuerpo de creyentes que no podían aceptar toda esta manera extraviada de actuar en el nombre de Cristo y en el nombre de la palabra del Señor. Así que desde el año 500 luego hasta el 1517 es una época supremamente difícil de evaluar. La humanidad entró en la noche más oscura de toda su historia. La política y la religión estaban completamente llenas de dogmas corruptos y habían perdido todo el valor y todo el respeto. El poder era únicamente de la jerarquía y el pueblo estaba apabullado, puesto de rodillas. La iglesia romana se hizo dueña y señora del mundo. Surge en ese mismo momento el Islam, del que hablaré un poquito más luego, y para poder contrarrestar toda aquella situación que se da, entonces surgen lo que se llaman las cruzadas, que se llamaron la Guerra Santa, que definitivamente es horroroso que se le dé nombre de santo a algo tan trágico que la historia lo registra, cuando corrieron ríos de sangre y multitudes de personas inocentes también murieron porque no aceptaban el pensamiento que salía de Roma en el asunto religioso. Se oponían, y en esta persecución hubo persecución para judíos, para cristianos genuinos y también para aquellos que estaban comenzando a profesar el Islam. El Islam surge como resultado de la paganización de la iglesia y los celos religiosos que se dieron entre diferentes jerarcas de las distintas ciudades grandes que habían y que habían numerosas congregaciones. Entonces cada obispo quería tener el señorío del otro, y allí comienza la puja de quién estará al lado derecho y al lado izquierdo, quién será el primero, quién será la cabeza, y esto fue llevando hasta el punto de que la iglesia determina o la jerarquía determina que solamente el obispo de Roma es la cabeza de la iglesia, tomándose este derecho que es de Cristo, quien el Espíritu Santo llama que Él es la cabeza de la iglesia. Ya el Imperio Romano había caído, se había dividido y ya había caído, aunque se denominaba cristiano, pero naturalmente lo hemos visto, sin arrepentimiento, sin nacer de nuevo, solamente la gente acudía y se hacía bautizar por hacer parte de la sociedad y tener también los beneficios que se le prometían ante esta decisión que la gente tomaba. Ante toda esta tragedia moral y espiritual y religiosa, aparece Mahoma, se proclama profeta de Alá, condena la adoración a las imágenes, las reliquias, los mártires, los santos y los ángeles. La adoración que antes había sido dada a los dioses de Grecia, ahora se trasladaron a personas o personalidades supuestamente santas, dentro de ella la adoración a María y todos los demás movimientos o facciones idólatras que se pueden ver y que siguen creciendo y siguen surgiendo en todas las naciones de la tierra. Es lamentable que ese sector religioso es quien determina quién es santo, a quién corona, a quién levanta el pedestal de arriba, atribuyéndose derechos y solamente poderes que corresponden a nuestro Dios y a la obra divina del Señor por su palabra y su Espíritu Santo y la obra de Jesucristo para santificar la vida de los creyentes. Así que entonces el Islam surge como un juicio contra la corrupción de aquella congregación, de aquel conglomerado de gente que se llamaba cristiana, y el efecto del Islam sigue siendo hoy, mis hermanos, una causa de
tragedia de alguna manera en el mundo, porque todos los países que donde surgió el cristianismo y creció, todos quedaron puestos bajo los pies de la doctrina de Mahoma, con esa visión de espada para poder obligar a los pueblos a someterse y a que vivieran de la manera como viven hoy, como ellos viven. Y hasta hoy, esos países es completamente difícil llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los mártires que ha habido en esos países tratando de llevar el evangelio de Cristo son innumerables. No quiere decir que no haya, tiene que haber amor en nosotros para ellos, porque eso fue lo que ellos recibieron y fue lo que aprendieron. Pero cuando se les lleva este mensaje de Jesús, y de hecho que hay testimonios impactantes de cómo el Señor Jesucristo se ha estado revelando a muchísimas gentes, a innumerables personalidades del Islam. Jesús mismo se ha estado revelando a ellos y les ha estado dando a entender el evangelio, y hay multitudes que se están convirtiendo. Esto como una señal de que estamos próximos a la culminación de la historia de la iglesia en su trabajo y también de la historia del mundo, para comenzar ese nuevo tiempo que la humanidad también está reclamando. Ahora, cuando surge el Islam, la iglesia de Roma, en la cabeza del pontífice, determina convocar a los ejércitos de los países llamados cristianos para que formaran un ejército y fueran a rescatar los lugares sagrados que, según la iglesia de Roma, dice que le pertenecen allí en Tierra Santa. Y esto fue lo que se llamaron las cruzadas. 7 cruzadas llamadas guerras santas, que en la historia están. Ustedes pueden leer sobre esto, y es verdaderamente horroroso lo que sucede en todo ese tiempo en nombre del Señor. Así que esta aberración de sangre hasta hoy tiene, como dije en su momento, un efecto nocivo contra los pueblos que se denominan cristianos y sobre aquella manada pequeña que quiere y queremos llevar el verdadero testimonio de Cristo, no apasionados en la política, no apasionados en el dinero, no apasionados en la grandeza humana, en la sabiduría humana, no apasionados en el poder político y social y económico, sino en el que las almas puedan reconocer que nuestro Señor Jesucristo vino para salvarlos y que el Señor es el que Dios envió como mediador entre Dios y el hombre. Así que cuando vemos todo esto de la historia, hay que pararse tácitamente y con profunda convicción de que no hay nada de Cristo allí, no hay nada del Evangelio, no hay nada de la palabra, no hay nada de la sencillez de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, como dice que vivía en la primera iglesia del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 38 en adelante hasta el 47, donde vemos cómo vivía aquella primera congregación de creyentes. Todo esto, mis amados hermanos, es precisamente por el mal que generó a la humanidad, a la credibilidad de la fe y del cristianismo, la jerarquía, aquellos personajes políticos, religiosos, que fueron desviando el verdadero enfoque del Evangelio de Jesús y se fueron haciendo dueños y señores del mundo, hasta el punto que duró 1000 años el mundo en esa oscuridad, la gente postrada a los pies del clero de la iglesia de Roma, hasta que vino el momento de la aurora, el comenzar del nuevo día. Pero toda esa situación, mis hermanos, seguirá. Aunque el Señor ha tenido como volver a renovar y tiene una manada pequeña todavía, en el mundo entero siempre la ha tenido, pero toda esa corriente, con toda esa clase de ríos de herejías y de mentiras y de engaños completamente opuestos a la palabra, desfigurando la palabra y quitando la autoridad de la palabra de Dios a las ideas y a las filosofías de la religión, de tal forma que el hombre, si no coloca su fe en la palabra de Dios, está completamente muerto, porque la única fe viva es la que surge de la palabra de Dios. Pero eso seguirá
hasta el último momento, hasta el último episodio de esa historia religiosa corrupta y perversa, cuando ha de surgir, según el plan de la palabra, aquel gran falso profeta que engañará al mundo entero y también apoyará y motivará la sensibilidad humana para el falso Mesías llamado el Anticristo en la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, en toda esa historia tenemos la aurora de la Reforma, la aurora de la Reforma protestante, el amanecer, los rayos de un nuevo amanecer, para que los testigos de Cristo, como Hechos 1:8 lo dice, pudieran seguir haciendo su gran labor. Y es esto un hecho de la providencia, para bendecir a las naciones y para que su nombre sea glorificado. De en medio de de ese conglomerado de creyentes, siempre hubo la gente sincera, y la hay. Tengamos en cuenta esto, que tienen una convicción profunda de Dios y de su verdad. Y en medio de todo esto van surgiendo algunos personajes, y se pueden notar en la historia desde el año 832 hasta el 1517. Hubo los que se opusieron a la adoración a las imágenes, la adoración a la cruz, la oración a los difuntos, a la inmoralidad del clero. Por ejemplo, grupos que fueron de Italia y Francia, los albigenses y los valdenses, y otros como Juan Wycliffe, Juan Hus, Savonarola, los anabaptistas, todos estos y muchos más eran fervientes estudiosos de las Sagradas Escrituras y repudiaban ese matrimonio religioso de la iglesia con la política de su momento, según los reyes iban pasando y la iglesia tenía dominio de ellos. Todo esto ellos lo repudiaban porque veía cómo la ostentación se había apoderado de los que se llamaban ministros de Cristo o pastores de la iglesia, y se habían llenado de tanta corrupción, de tal forma que hasta la inmoralidad en el aspecto de la sexualidad era aberrante, con cosas verdaderamente terribles y escandalosas. Este era un pueblo apacible, un pueblo, aquellos hermanos, ese grupo de testigos de Cristo, era un pueblo apacible, de verdadera piedad, de verdadero convencimiento para vivir una vida consagrada de amor a Dios y al prójimo, pero fueron ferozmente perseguidos por el poder del clero de Roma. En el 1517, después de toda de ese caminar por varios años de personalidades que iban entregando el mensaje que Dios les había revelado conforme a las Escrituras, aparece Martín Lutero, que era un monje también católico, y publicó públicamente su oposición a la déspota manera de la iglesia tratar a la gente, de apoderarse y de manipular y de llevar a la gente a la pobreza. Se opuso y predicó contra su corrupción y contra toda esa maldad que surgía precisamente de la cabeza de esta institución. Toda la predicación de Lutero, uno lee todavía sus escritos. Yo tengo algunos devocionales y algunas cosas que se han traducido al español, y todo lo que este hombre predicaba era conforme a la Escritura. Claro, como humano, como persona aprisionada en su tiempo, tuvo sus errores y sus ligerezas y también sus momentos de actuar humanamente, pero eso es de todos. Mas sin embargo, es muchísimo más lo que se aprende de su firme decisión y de su valentía para que el testimonio de Cristo pudiera seguir siendo anunciado, que desde aquellos días 1517 hasta hoy tenemos la bendición de contar con este libro sagrado. Una de las cosas que Martín Lutero hizo para memoria de la humanidad y para historia de su propio país, Alemania, fue que tradujo la Biblia al idioma alemán. Y al traducir la palabra de Dios al idioma alemán, le dio vida al idioma alemán, que era nada más el idioma de una pequeña comunidad, de una pequeña tribu, ya vemos de esa manera. Pero al entregar la Escritura y entusiasmarse en que el pueblo tuviera la palabra, porque había sido prohibida la lectura de las Escrituras, ahora el pueblo alemán tenía en sus manos las Sagradas Escrituras en su propio idioma, y esto le dio vida al idioma alemán, que hasta hoy eso se reconoce. Entonces, desde el 1517 hasta el presente, hasta nuestros días, ese remanente o ese grupo de testigos fieles que van pasando la larga noche de la oscuridad, se levantan
para su propia generación, y generación tras generación hemos seguido cumpliendo de alguna manera, en la medida que lo podemos, la profecía de Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las cosas maravillosas y trascendentes de todo ese tiempo es la invención de la imprenta. Aquel hombre llamado Gutenberg, esa revelación de Dios para ver cómo puede transcribirse la palabra de una manera más rápida y veloz, y poder entregarle al mundo los escritos de tal forma que la gente los tuviera, porque antes todo era a mano. Este hombre, guiado por Dios, lo primero que hace es imprimir la Biblia. El primer libro que imprime es la Biblia, y a partir de ahí no solamente podríamos decir la historia del cristianismo cambia, sino del mundo entero, porque ahora la humanidad toda tiene acceso a la comunicación. Claro, hubo terribles persecuciones, se quemaron toneladas de libros y Biblias fueron quemadas por lo que se llamó la Contrarreforma, y que de ahí surge la llamada Santa Inquisición, donde se perseguía a todos los que se oponían y decían: no estamos de acuerdo con todas estas herejías, con estas mentiras, con este engaño, con esta opresión. Se perseguían y se asesinaban y se masacraban los creyentes en las Sagradas Escrituras y en el verdadero Evangelio por centenares, por miles. Solamente en Francia, en la noche de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, fueron asesinados 70,000 hugonotes, porque ellos se mantenían fieles y firmes en la doctrina de la palabra del Señor. Les dije que una de las cosas maravillosas que Dios puso ya como en ese acelerar de este tiempo final que estamos viviendo fue que la imprenta fuera inventada y este libro sagrado pudiera ser impreso en aquel momento de forma manual. Hoy, qué maravilla, porque desde entonces, ya he dicho, el mundo cambió, las comunicaciones vinieron ahora de forma, vamos a decir, masiva. Surge y comienza a tomar fuerza lo que se llama el Renacimiento. El pensamiento humano comenzó también a entregarse, y claro, allí también vieron centenares de filosofías y de ideas que fueron llenando la mente de la juventud muy alejada de Dios, y como nunca antes ahora, cuando tenemos toda una invasión de comunicación por la tecnología y los medios modernos con los que se puede trasladar el mensaje del Señor de una parte a otra. Nosotros mismos estamos disfrutando y tenemos este gran privilegio, y ahí yo me paro en las palabras de Jesús, que dijo a sus apóstoles que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo, y esta es una de ellas: poder llegar a muchas partes del mundo a través de la palabra y por los medios y las redes. Pero sepamos aprovechar estos momentos y entreguemos cosas verdaderamente buenas, sanas, que despierten el interés de las personas por la fe en Jesucristo, para ayudarle en sus necesidades, y no permitamos que toda esa avalancha que hoy tiene también al mundo invadido, que presenta al cristianismo como algo únicamente interesado, sigue aquella visión y aquel espíritu malvado de poder humano, de poder político, sigue esa ambición humana que ha dañado desde entonces a este testimonio de vida y de amor de Dios por la humanidad. Nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir siendo de esos pequeños testigos de Cristo, que no estamos buscando el aplauso ni el reconocimiento humano, sino que estamos buscando que las personas puedan conocer al Señor Jesucristo de manera muy especial. Y qué maravilla, hermanos, que hoy la Biblia está traducida a centenares de idiomas en el mundo, dialectos, y parte de las escrituras se están entregando en todos los idiomas de la tierra, para honra y gloria del Señor y testimonio, de tal forma que la profecía de Cristo, con la que quería compartir esto para luego, en posteriores mensajes y temas, ir desarrollando ese plan profético que nuestro Señor dejó bien claro, pudiéramos hablar de lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Naturalmente, el rapto de la iglesia. Pero en medio de eso tenemos que ver otros asuntos, como por ejemplo lo que Jesús dijo, el tiempo de los gentiles. Vamos a tratar de entregar también
orientación sobre qué es lo que significa las palabras de Jesús, donde dice que Jerusalén sería hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, mis amados hermanos, hoy estamos nosotros como parte de ese pueblo. Y no digo nosotros para pensar que este pequeño grupo de hermanos, no. El mundo está hoy siendo bendecido por agencias misioneras, por grupos de misioneros que van al mundo entero, por instituciones que trabajan con la literatura para entregarla a las gentes, para poner en las manos de la iglesia esta herramienta, esta bendición de tener cómo llegar a las personas, radios, emisoras, los medios, las redes. Hay emisoras muy serias, por ejemplo, yo soy fruto del ministerio radial de la radio transmundial que transmite de Bonaire, Antillas holandesas, y que tiene transmisores en todas partes del mundo. Soy fruto, y son muchos los que han sido ganados por esta bendición de la radio. Nosotros mismos tenemos el privilegio de comunicar la palabra a través de la radio, y son grandes los testimonios que tenemos de personas que han conocido a Jesucristo y han sido bendecidas y han sido orientadas por la palabra que entregamos a través de la radio. Tenemos el testimonio cristiano a cada hogar, con el que trabajamos también algunos de los pastores de nuestra familia aquí en Colombia, que entregan tratados gratis a las instituciones e iglesias cristianas como una bendición que instituciones de orden mundial trabajan y se desvelan y oran y aportan recursos para que esta palabra impresa pueda ser entregada. Y hay muchas maneras como hoy serias instituciones están llevando el evangelio del Señor Jesucristo: colegios, universidades, hospitales, centros de salud, en fin, son también todo una cantidad de testimonios ocultos. No se ven, nadie los proclama, nadie los muestra. Los medios de comunicación nada dicen de esto, porque tienen su mente completamente entregada a ese mundo secular, a ese posmodernismo, a ese mundo del materialismo, y también el rechazo que hay a Dios, a las Sagradas Escrituras, a la iglesia y al testimonio de los cristianos. Por eso, mis hermanos, creemos firmemente que estamos cerca del día del arrebatamiento de la iglesia. Yo no me atrevo a decir esto es ya. Jesús dijo que nadie sabía el día ni la hora, pero sí nos dijo cuando nosotros viéramos el acontecer del mundo, según lo que Él lo dijo, que levantáramos nuestro corazón, nuestra frente, nuestro rostro, estuviéramos erguidos y estuviéramos atentos, velando, porque esto sería de un momento a otro. Uno de estos días, cualquiera que sea, a dar gracias a Dios por el día, y iremos a la noche, y al despertar, los que conviven en la misma casa y en el mismo hogar se encontrará con la gran sorpresa de que a estos seres amados que sirven a Dios, que aman a Dios y que tienen la esperanza bienaventurada del día del Señor, se fueron. Nos hemos ido, porque esa es la gran promesa que nuestro Señor nos ha hecho. Así que, hermanos, como parte de la iglesia de Cristo, como parte de esos testigos, como parte de esa manada pequeña de Jesús, siga adelante, no desmaye. Son muchas las cosas que están en la historia, que es difícil poderlas entregar en estos cortos minutos, pero hoy tenemos el acceso a ella para podernos ilustrar y llenar de mayor conocimiento de esta verdad. Como fueron surgiendo también todas estas mentiras, aberraciones, dogmas de la iglesia que fue incrustando y apartando la Biblia y el Evangelio y poniendo sus propias ideas para mantener al pueblo ahí bajo sus yugos, bajo sus pies, de manera de ignorancia. Pero, hermanos, como ya hemos visto, siempre nuestro Señor ha tenido, como le dijo al profeta Elías cuando él pensó, solamente yo he quedado de los profetas de Jehová. Y el Señor le dijo, no, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. El Señor tenía y tiene siempre los que siguen ahí firmes, dando testimonio de su gran amor y de su inmensa bondad. Yo les estimulo a los jóvenes,
a los hogares y los matrimonios. Retomen la visión misionera. En este orden también podemos dar gracias a Dios y nos inclinamos reverentemente ante nuestro Dios, que nos haya hecho partícipes de todo este andar misionero de este último tiempo, y que de nuestra humilde congregación, de nuestra iglesia amada, Centro Evangelístico Misionero, aquí en Villavicencio, y los que hacemos parte de este ministerio, el Señor haya señalado y esté señalando personas, jóvenes, hombres y mujeres, para ir aún más allá de las fronteras, a llevar esta palabra, a entregar este mensaje y a cumplir esta profecía. Estamos cumpliendo la profecía, pero ustedes, los que están allí en casa, los que están en la iglesia, en la congregación, no dejen apagar esta llama. Este es un llamado del Señor, urgente, para que nosotros nos dispongamos y vayamos pensando, Señor, al pasar esta experiencia de vida que hemos tenido, y cuando nos damos cuenta que en realidad la vida es limitada, que estamos, vamos a decir, al borde de la sepultura, que estamos en una experiencia en que no hay esto que valga para proteger a nadie, sino lo grandioso, lo seguro es servir al Señor, es amarle y es amar la gente como Cristo la ama. Buscar al perdido para que reconozca que Dios lo ama y llamar al pecador a que venga a Jesucristo. Y viniendo a Él, tiene convicción que necesita de arrepentirse, nace de nuevo y se hace un hijo de Dios. Que tengamos, hermanos, ese gozo, esa alegría, esa satisfacción de parte del Señor que hemos vivido y no hemos perdido nuestro tiempo. Inclinen sus rostros delante del Señor con todo corazón y dile: Señor, yo estoy dispuesto, quiero responder, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Eterno Padre, te doy gracias porque me permites, por tu gran amor, llegar a mis hermanos y entregar esta palabra. Te pido que bendigas grandemente a tu iglesia, cada familia, cada hogar, cada hermano que oye este mensaje. Padre, trae un despertar profundo en la vida de todos y ayúdanos a entender la gran misión que nos ha sido encomendada y permítenos ir en pos de tus huellas para llevar este testimonio de tu amor a las gentes. Te ruego por cada petición de los hermanos, sus casas, sus hogares, sus familias. Trae sanidad, trae libertad, trae victoria, trae paz, trae confianza y trae provisión en el nombre de Jesús. También oramos por las naciones de la tierra, por todos los continentes, Señor, y cada país, por los misioneros y los que están yendo allá a los lugares lejanos, difíciles, para llevar este testimonio de tu gracia, y desata en el nombre de Jesús, oh Padre, un gran avivamiento de salvación en estos últimos días, teniendo en cuenta que estamos cerca del final. Gracias, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga y nos vemos pronto. El saludo de mi esposa y mío, de todo corazón. Una semana llena, pero llena de Dios. Gracias.